Muy bien, estamos de regreso. Ya estamos de regreso. Bueno, sí, la sala había estado habilitada hasta las 8:20. Se cerró la sala, así que tuve que pedir a que vuelvan a habilitar la sala. Bueno, a ver, mientras nos vamos conectando, voy a abrir la diapositiva. Diapositiva 26. Tenemos aquí unas preguntitas, también una dinámica. El día viernes. El día viernes vamos a salir temprano, ujú, porque tengo un viaje programado. Ahí me voy a disculpar con ustedes. Pero bueno, igual teníamos el tema de NIF 6. No es muy extenso. En realidad, la NIF número 6 es una norma bien pequeñita, es cortita, que tiene solamente dos hojas. eh, este, 2 hojas y media, lo mucho, ¿no? Y de esa una página, pues le tienes que quitar de la fecha de entrada en vigencia. Y que en realidad la norma pues se queda pequeñita, ¿no? En realidad la norma solamente tiene una hoja y una página, ¿no? Llega a lo mucho a 2 hojas. Una norma muy cortita, muy pequeñita. Siempre se ha criticado al IASB porque, a diferencia de otras industrias, como por ejemplo si tenemos el tema de NI 41, ¿verdad? Empresas agrícolas, la agroindustria. Tenemos ahí una normativa, digamos, relacionada al cálculo del valor razonable del activo biológico. Pero en el caso de NIF 6, no. No, en realidad no. El IASB no se preocupaba en realidad de desarrollar una normativa para este sector. En realidad más vamos a encontrar más en documentos externos, más información en las guías de las firmas, porque en realidad nuevamente el IASB no se ha empleado mucho en esto, ¿no? Ni tampoco tiene intenciones de hacerlo, la verdad. Tampoco tiene intenciones de hacerlo. Ellos creen que así como está la NIF 6 es suficiente. Básicamente ellos han dicho, muy bien, de todo el proceso, digamos, ¿qué es lo que más te preocupa? Mira, me preocupa la etapa preoperativa, ¿no? Todos estos gastos de exploración, ¿qué hago, no? Digamos, si yo siguiera la lógica del marco conceptual, evidentemente no, digamos, todo sería gasto, ¿no? Todo sería gasto, porque nuevamente estamos en una etapa en donde yo no sé qué voy a encontrar, eso es incierto. Entonces, muy bien, Elías B dijo, muy bien, está bien, si eso es lo que te preocupa, muy bien, entonces te voy a dar una solución práctica. Básicamente eso es lo que en el fondo te dice la NIF 6, ¿no? Y ya seguro. Y es ya en la práctica, digamos, en donde ya se pueden presentar diversos escenarios o tipos de activos que cabría analizar bajo ese ámbito. Pero en principio, eso es lo que te dice a ti la NIF 6 desde el punto de vista normativo. Eh, yo, la verdad, sí, no soy muy experto en temas de minería. He visto, sí, otras industrias, he visto energía. He visto banca también, pero minería no mucho. Habré tenido por ahí algunos acercamientos, pero visto desde un punto de vista normativo, en realidad la norma no es compleja, ¿no? La norma para nada, como nuevamente, es una norma muy cortita, muy pequeñita. Este, Así que sí, probablemente la veamos muy rápido, ¿no? Eh, bueno, y además seguro que ya muchos el día viernes seguro ya están planeando sus vacaciones o estén ya de empalmando sus vacaciones largas, ¿no? Y al día de mañana es feriado.
feriado, 23 de julio, es feriado. Probablemente algunos ya estén viajando ya desde el día de hoy. Entonces, viernes, fin de semana, horario complicado, así que ese día vamos a salir más temprano. Yo básicamente yo porque tengo que viajar, le soy bastante sincero, ¿no? Porque si no, no, igual no, nos vamos hasta las 10, ¿no? Este, básicamente eso. Y ya luego la próxima semana tenemos, a ver, tenemos acuerdo de concesiones. Sí, sí, la CINIF. Es una CINIF. Sí, ahí hay mucho material, mucho para conversar. Y ya luego ya no tenemos, ¿no? Ya no, ya de aquí hasta agosto, ¿verdad? Sí, 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 hasta agosto. Tengo que dictar el 29, 3 en la tarde. Ese es un in-house, ese es otro tema. Muy bien, continuamos. Ya veo que ya se están conectando todos. Estaba dando tiempo ahí para que se vayan conectando. Eh, algunos temas de actualidad que si les gustaría conversar, dudas, consultas, no solamente sobre este tema, de repente puedan tener consultas sobre otro tema. Por favor, nuevamente siéntanse en la total libertad de preguntar, de consultar. Igual yo les dejo por aquí siempre mis datos. Si en algún momento necesitan de algún material adicional, alguna duda, consulta, nuevamente, no, total confianza, ¿no? Ahí les dejo mi WhatsApp también. Material sobre diversos temas. Tengo bastante, la verdad, tengo bastante. Y se los puedo compartir sin ningún problema, ¿no? Sin ningún inconveniente. Lo único sí que no les pido es que no me pirateen mi material porque este, el material en Excel si es propio, no, yo lo voy trabajando, voy adaptándolo y en realidad lo utilizo para los diversos cursos a los que me invitan. Muy bien, continuamos. Ya estamos la gran mayoría. Ya estamos de regreso a la gran mayoría. Vamos hasta el... Terminamos esta parte de las diapositivas, luego nos vamos a un último break cortito, pequeñito nada más, para ya luego ver en resumen cómo se materializa todo esto en Excel, ¿ya? Y ya con eso, bueno, vamos cerrando nuestra sesión del día de hoy. Habíamos culminado entonces con este ejemplo de consolidación, donde teníamos algunas condiciones, las condiciones de consolidación. Tenemos luego este otro grupo, transacciones liquidables en efectivo, los bienes y servicios son pagados por su importe basado en el valor de la acción, de la entidad u otros instrumentos de patrimonio. Un ejemplo, las opciones sobre acciones. El ejemplo, el ejemplo, eh, básicamente aquí porque acá hay complejidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿cómo sé yo cuánto va a valer mi acción en un futuro? ¿No? ¿Cómo sé yo cuánto va a valer mi acción en un futuro? Evidentemente aquí, bueno, hay cálculos, hay metodologías, hay modelos que se utilizan, ¿no? Los modelos de valorización de opciones, está Monte Carlo, está el modelo binomial, Black-Scholes, en donde interviene una serie de variables. Interviene el precio de la acción, el precio de ejercicio, la tasa libre de riesgo, el dividend yield también que podría pagar la compañía, el plazo de la opción, eh, digamos, la volatilidad de la acción. Es una serie de variables que van entrando en estos modelos para poder valorizar esas opciones. Porque nuevamente, o sea, ¿cómo sé yo cuánto va a valer mi acción de aquí en 3, en 4 años? ¿Cómo sé yo? Bueno, hay modelos, hay modelos, hay modelos.
Evidentemente en este curso no vamos a entrar a ver cómo se hacen estos cálculos porque detrás de ello pues hay cálculos de matemática financiera, ¿no? Son cálculos complejos. Entonces, un ejemplo, los derechos sobre la revalorización de acciones dan derechos a los empleados a pagos en efectivos basados en el aumento en el precio de la acción de un número determinado de acciones de la entidad, ¿no? Los bienes o servicios son reconocidos cuando son recibidos por la entidad y son medidos al valor razonable del pasivo incurridos. Las condiciones para la consolidación afectan las estimaciones del número de derechos que se conferirán. El valor razonable del pasivo es remedido a cada fecha de presentación de la información hasta la fecha de la cancelación. Si ya nos vamos dando cuenta, este tratamiento difiere a aquellas que son transacciones que son liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, ¿no? En donde allí sí la medición solo se da una vez a la fecha de la concesión en instrumentos de patrimonio, la fecha de la concesión. Eh, un ejemplo, un ejemplo, una empresa concede DRA, derechos sobre revalorización de acciones, concede derechos sobre revalorización de acciones a 100 empleados, ¿no? En abril del 2000 X1, con consolidación en marzo del 2000 X5 y prepara sus estados financieros con cierre el 31. Obvio, sí. Por ahí se filtró un audio. La gerencia estimó precios que serán conferidos, un 80%. Es decir, un 80% de trabajadores van a llegar al periodo, a la consolidación, y el valor razonable de cada derecho sobre revalorización de acciones a marzo del 20X2 es de 5.000. Ujú. Muy bien. De cada uno, ¿no? De cada uno. A 100 empleados, para 100 empleados. El valor razonable del pasivo a ser registrado en marzo del 20X2 es de 100.000, ¿no? Es decir, 100 por el 80% que al final se van a cumplir por los 5.000, ¿no? Es el valor razonable por un cuarto, ¿no? Un cuarto, periodo el investing period, ¿no? Periodo de consolidación. Este, ¿qué más tenemos por aquí? El vesting period, ¿no? Periodo de consolidación. Entonces, en el momento uno que vamos a tener aquí los resultados, ¿verdad? El gasto, que son los 100.000. ¿Contra qué? Contra un pasivo, ¿verdad? Contra un pasivo. En el anterior era contra no se olviden, ¿no? Cuando era en patrimonio, contra patrimonio, con instrumentos de patrimonio. Acá esto se va a liquidar en efectivo, en efectivo. Entonces, la contrapartida aquí va a ser el pasivo, porque este pasivo después se va a ir remidiendo año a año y al final se va a tener que liquidar, ¿no? Eh, Cada año voy revisando, ¿verdad? Al final yo había estimado que solamente el 80% se quedaban o cumplían al cierre. Bueno, con mi nueva evaluación yo digo, oye, no se van a quedar más, ¿no? El 90. Vuelvo a calcular ese valor razonable de cada DRA a marzo del 20X3, que en este caso, luego de mi cálculo de mi valorización me da 6.000, entonces vuelvo a actualizar el pasivo. El pasivo acumulado a marzo del 20X3 debe ser de 270. ¿Verdad? Es decir, los 100 por los 90 por los 6.000 por dos cuartos. Incremento en el pasivo solamente de 170. ¿Por qué? Porque yo ya había reconocido 100. Es reconocido como un gasto en resultados dentro de gastos de personal. Gastos de personal. Bueno, otro ejercicio bastante similar. Se concedió DRAs a 1.000 empleados.
El 1 de enero del 20X1 sobre la base de 1 millón de acciones. Los derechos se consolidan al 31 de diciembre, pero los pagos son en enero del 20X3, ¿no? Nótese aquí nuevamente, ¿no? La fecha del ejercicio. La fecha de consolidación y la fecha del ejercicio. Aquí me dan la fecha de consolidación, es el 31 de diciembre, ¿verdad? Que es la fecha de consolidación, pero yo tengo aquí restricciones posteriores a la consolidación. Es decir, la fecha del ejercicio va a poderse dar recién, los pagos son en enero del 20X3. El precio de la acción al 1 de enero del 20X1 fue de 8, al 31 de diciembre fue de 10 y al 31 de diciembre del 20X2 fue de 9. El pasivo continúa siendo remedido hasta la fecha de cancelación. Hasta la fecha de cancelación. Note que este tratamiento difiere nuevamente a los de instrumento de patrimonio. La medición solamente es al inicio. Pasivo al 31 de diciembre del 20X1, 1 millón de acciones por 10 menos los 8. Claro, pues que, ¿dónde acá tenemos los... Estoy tratando de encontrar estos 10, a ver, 1.000 empleados sobre la base de 1 millón de acciones. Los deseos se consolidan, pero los pagos son en enero. El precio de la acción al 1 de enero del 20X1 fue de 8. Bueno, ok. Este, a ver, le está calculando sobre la base. Bueno, no encuentro el 10, ¿no? 1 millón de acciones por 10 menos 8, pasivo al 31 de diciembre. El 20X2, la entidad reconoce una ganancia de eh, 1 millón de acciones por 10 menos 9, ¿no? No me queda acá muy claro el 10, la verdad, de dónde lo han sacado. Mm, o no sé si estamos bajo los supuestos del ejercicio uno. Déjeme aquí buscar. No, acá tampoco. Este, los derechos sobre los pagos son de enero a 2003. La verdad sí no sé de dónde he sacado acá el valor del 10, ¿no? Pero en principio lo que subyace detrás de ello es que yo voy a tener aquí este débito, que es el pasivo, ¿no? O el abono, ¿contra qué? Contra resultados, este pasivo. Y este pasivo yo tengo que al final seguir remidiendo. ¿En el tercer párrafo está Javier? Sí. A ver. Pero me dice al 31 del 20X1, ¿no? El 1 de enero fue de 8, al 31 de diciembre fue de 10 y al 31 de diciembre del 20X2 fue de 9. Pero lo utiliza para los 2 años, ¿no? Al 20X2 también lo utiliza. Por eso es que ahí me queda un poquito la duda, ¿no? Este, eh, O sea, al inicio utilizaste 8, ¿no? Al final del año tuviste 10, o sea, hasta aquí está bien, ¿no? Me queda clarísimo. Pero al 20X2 no me queda muy claro, ¿no? Porque al final de uno, si los 10, o de repente puede haber acá un problema de redacción, ¿no? ¿Verdad? Lo voy a ver con un poquito más de cuidado. Creería que por aquí es un error de redacción, ¿no? De repente debería ser al revés, ¿no? Aquí el 1 de enero debería ser de 10 y el 31 de diciembre de 8. Bueno, ahí sí tiene, digamos, guarda sentido de que se mantenga los días, ¿no? Pero en principio, nuevamente, el efecto es este, ¿no? Y hay que ir remidiendo ese pasivo año a año.
Transacciones con acciones propias a ver, en el primer año es gasto, en el segundo al disminuir es ganancia. ¿Sí? A ver, ¿estamos todos de acuerdo con Javier? Sí, a ver, ¿quién más? Ok, sube el valor de la acción, ¿verdad? Y después vuelve a bajar. Entonces, ok. A ver, sí. Claro, bueno, al inicio tengo un mayor gasto, pues porque al final el valor de la acción vale más, tengo que pagar, tengo que pagar más, ¿no? Sube el pasivo y al final vuelve a bajar. Ok, ese pasivo se remide y bueno, ahí sí, pues no, el efecto, digamos, es una ganancia. Correcto. ¿Estamos todos de acuerdo con Javier? Sí. Javier está en lo correcto. Está en lo correcto. Tenemos aquí al inicio este pasivo, eh, porque el precio de la acción sube y evidentemente pues tiene que pagar más compañía, ¿no? El valor de la acción baja para el siguiente año y evidentemente pues es una ganancia, ¿no? Porque tiene que, digamos, ese pasivo disminuye, ¿no? Producto de la remedición. Así que estamos bien, Javier. Javier está en lo correcto. Pero bueno, nadie le da conformidad también a Javiera. Solamente Javiera ha respondido. Primer asunto. Tiene que ver con ciertos acuerdos que involucran instrumentos de patrimonio propios de la entidad y si estos se liquidan mediante instrumentos de patrimonio o en efectivo. Esto es, digamos, transacciones con acciones propias y del grupo. ¿No? Segundo asunto, aborda los acuerdos de grupos que involucran instrumentos de patrimonio de la controladora, ¿no? Que yo también le puedo ofrecer acciones de otra empresa del grupo. Ujú. Primer asunto, tiene que ver con, con cuando una entidad hace acuerdos para otorgar derechos a sus instrumentos de patrimonio a sus empleados, como las opciones sobre acciones y los instrumentos necesarios para cancelar la obligación que se tiene con los empleados. Deben adquirirse los accionistas de la entidad o comprando instrumentos de patrimonio a otra parte, ¿no? Esas transacciones de reconocerse como liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, pues es la entidad la que celebra una transacción con pagos basados en acciones en el cual recibe servicios como contraprestación de sus propias acciones. No, se deben mantener, se deben seguir tratando como como transacciones liquidadas mediante instrumentos de patrimonio, independientemente de que los derechos a sus instrumentos hayan sido otorgados por la entidad o sus accionistas y de que esos instrumentos hayan sido liquidados por la entidad o sus accionistas. Pero ¿qué pasa cuando se involucran acciones de otras entidades del grupo? Eh, la NIF 2 aborda específicamente este tema, lo había mencionado también al inicio de la sesión. Y a nivel de revelaciones, bueno, básicamente la norma te pide que revelemos naturaleza y tamaño de los contratos de pagos basados en acciones, la forma en la cual se determina el valor razonable del instrumento concedido y el efecto sobre el resultado para el periodo y la situación financiera. Y con eso hemos terminado el material. Acá tengo unas preguntas, las voy a dejar luego, las vamos a ver luego, ya, y vamos a ver si están. Son preguntas ICAEU, así que si alguien se anima después a dar su examen ICAEU, si la responde de forma correcta, están en la capacidad de poder dar su examen ICAEU, ¿no? Certificación muy importante. Bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? Medición inicial. Vamos a ver a manera de resumen lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos encontrado en las este, 40 diapositivas que hemos revisado. Ujú. Las vamos a resumir ya aquí en una hojita de resumen en Excel.
Déjenme acomodarme por aquí. Muy bien, entonces teníamos la medición inicial, tenemos la medición subsecuente y vamos a ir viendo la forma de contabilización. ¿Qué pasa cuando yo tengo en la medición inicial pagos basados en acciones que van a ser liquidados en acciones, pero que son de bienes o servicios de terceros? Yo recibo bienes o servicios de terceros. En este caso, lo que yo voy a tener aquí es el valor justo o valor razonable de los bienes o servicios. Si no puedo, digamos, determinar ese valor justo de bienes o servicios, que como es un tercero, es un poquito más fácil de determinar. ¿Por qué? Porque al final es lo que te va a cobrar el tercero, pues no es, detrás de ello hay una valorización, hay horas, hay costos, en fin, digamos, el valor justo es, digamos, lo que te va a cobrar ese tercero. Liquidación de acciones, bienes o servicios, ¿no? Entonces miden a valor justo, valor razonable los bienes o servicios recibidos. Si no se puede, entonces vamos a ir al valor justo de los instrumentos entregados. Si tampoco se puede determinar el valor justo de los instrumentos entregados, es el valor razonable, nos vamos al valor intrínseco de los instrumentos entregados. Para las otras dos situaciones, en donde tenemos pagos basados en acciones, liquidados en acciones, pero por servicios de empleados, que vamos a tener es esto. Bajamos esto. Vamos a tener valor justo de los instrumentos entregados. En este caso hay que hacer la valorización de ese valor razonable. ¿Va? Entonces yo tengo que determinar, oye, muy bien, ¿cuánto vale esa acción en un futuro? Si es una compañía que cotiza en bolsa, digamos, es un poquito más fácil porque yo voy a poder tener, digamos, a la fecha del corte o de actualización, ese valor razonable, ¿no? Ujú. Eh, Cuando es liquidado en efectivo, va a ser el valor justo, o el valor razonable del pasivo incurrido. Eso fue lo que vimos ya hace un momento, ¿no? Ese es el reconocimiento inicial, esa es la medición inicial de algún pago basado en acciones, dependiendo de qué tipo estamos. Y vamos a tener aquí dos tipos, ¿no? Vamos a tener aquí el plan plan cancelable en instrumentos de patrimonio. Instrumentos de patrimonio. Y vamos a tener aquí bienes y servicios de empleados. Y por aquí te vamos a tener el plan cancelable en efectivo. O sea que el plan cancelable en instrumentos de patrimonio y plan cancelable en efectivo. Y de igual manera tenemos aquí bienes y servicios de terceros y los servicios de empleados. Cuando estamos ante bienes y servicios que son de terceros, cuyo plan cancelable es instrumentos de patrimonio, esto no debería tener mayúsculas en realidad. Aquí vamos a tener entonces que los bienes se reconocen cuando se obtiene el control, ¿no? El control. Estos bienes y servicios. Los bienes se reconocen cuando se obtiene el control. Eh, los servicios los voy a reconocer cuando se reciben, evidentemente. Se reciben. Y la medición es al valor justo o valor razonable, al valor justo o valor razonable de los bienes
o servicios. Esto vamos pasándolo mejor. Y otro cuadrito más abajo. Muy bien. Ahí está. Entonces la medición es al valor justo de los bienes o servicios recibidos. La medición es al valor justo de los bienes o servicios recibidos, de los bienes o servicios recibidos. ¿Qué más tenemos aquí? Eh, o de no poder valorizarlos, habíamos mencionado de no poder valorizarlos, habíamos mencionado que será al valor de los instrumentos entregados. Valor de los instrumentos entregados. Muy bien. Cuando hablamos de servicios de empleados, uno, el reconocimiento se da a través del periodo de consolidación, o también conocido en inglés como el vesting. Lo van a encontrar así también en alguna literatura, bibliografía, como el vesting period, en la versión en inglés. Este, y la medición, ya habíamos dicho que la medición es al valor justo de los instrumentos patrimoniales entregados en el Grand Date. Fernando, ¿cuál es el Grand Date? Lo habíamos visto aquí, ¿no? El Grand Date es la fecha de concesión. La fecha de concesión, también conocido como el Grand Date. Nunca perdamos de vista siempre eh, esta línea de tiempo, digo. Esta línea de tiempo y estos términos que se repiten mucho en la norma. Fecha de concesión, periodo de consolidación, condiciones revocables y las restricciones posteriores a la consolidación. Entonces, en el Grand Date, o también conocido como la fecha de concesión, ¿no? La fecha de concesión. La fecha de concesión. La fecha de concesión o Grand Date, ¿no? Muy bien, entonces en el caso de servicios de empleados, la medición es al valor justo de los instrumentos patrimoniales entregados en la fecha de concesión o el grant date, ¿no? Aquí cuando, ojo, hablamos de plan cancelable en instrumentos de patrimonio, o instrumentos de patrimonio. Aquí la contrapartida, ya habíamos dicho, la contrapartida va a ser en patrimonio, muy relevante. Ahora vamos con los planes cancelables en efectivo. Planes cancelables en efectivo. Si son de bienes y servicios, ¿verdad? De tercero, nuevamente, ¿no? Los bienes se reconocen cuando se obtiene el control. En el caso de los servicios cuando se devengan, ¿no? Cuando se reciban, cuando se devengan. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? La medición es al valor del pasivo incurrido. Y la medición es al valor del pasivo incurrido. La medición es el valor del pasivo ocurrido. Eh, no olvidar aquí que los cambios del pasivo van a resultados en ambos casos. Vamos a ponerlo aquí. Cambios del pasivo a resultados. En el caso de servicios a empleados,
Si el plan es cancelable en efectivo, vamos a tener aquí que el reconocimiento es a través del devengo, ¿no? Y la medición es al valor justo del pasivo. Valor justo del pasivo. ¿Por qué? Porque aquí la contrapartida, no olvidemos la contrapartida, es en pasivo. Contrapartida. Muy bien, entonces, a manera de resumen, si el plan cancelable en instrumentos de patrimonio son bienes o servicios de terceros, estos bienes se reconocen cuando se obtiene el control, los servicios cuando se reciben, la medición es al valor justo de los bienes o servicios recibidos o de no poder valorizarlos al valor de los instrumentos entregados. Si son servicios de empleados, el reconocimiento a través del periodo de consolidación o el vesting period. La, me- la medición, perdón, la medición es el valor justo de los instrumentos patrimoniales entregados en la fecha de concesión o grant date. Y siempre la contrapartida es patrimonio. Si el plan es cancelable en efectivo, si son bienes y servicios de terceros, los bienes se reconocen cuando se obtienen, los servicios cuando se devengan o reciben. La medición es al valor del pasivo incurrido. La medición es al valor del pasivo incurrido. Eh, en servicios de empleados, el reconocimiento es a través del devengo. La medición es al valor justo del pasivo. En ambos casos, recordemos que eh, los cambios de ese pasivo se envían a resultado, ¿no? La contrapartida es en pasivo. Muy bien. ¿Cómo contabilizo esto? También ya lo habíamos adelantado un poco. Los modelos a utilizar, bueno, por aquí ya lo comento, el Monte Carlo, tenemos el modelo binomial, Black School, son los modelos de valorización de opciones. Muy bien, vamos a la contabilización. Vamos a tener igual, ¿no? Igual, en el caso de plan cancelable en instrumentos de patrimonio y vamos a tener también cuando se liquidan en efectivo, ¿no? ¿Qué pasa en cada una de estas situaciones? Veamos. Te voy a copiar lo que está aquí. Tener aquí el plan cancelable en instrumentos de patrimonio. Y vamos a tener aquí también el plan cancelable en efectivo. Y vamos a tener aquí, este, si es con empleados, y va a depender la contabilización, o sea, la contabilización también si es por compra de bienes o servicios. Si es con empleados, ya habíamos dicho aquí que eh, la forma de contabilización van a ser la remuneración, ¿verdad? Contra patrimonio. Todo esto siempre, a ver, siempre a lo largo del periodo de consolidación. Muy bien, ahí tenemos, ¿no? Remuneración contra el patrimonio. El gasto de remuneración contra patrimonio a lo largo del periodo de consolidación. ¿Qué pasa si es por compra de bienes o servicios? Compra de bienes o servicios. En tercero, ¿no? Aquí lo que vamos a tener es un activo, en caso sean bienes, o un gasto, ¿no? Servicio. Eso sean servicios. ¿Contra qué? Contra patrimonio también. Patrimonio. Ahí está.
¿Qué pasa si el plan es cancelable en efectivo? Si el plan se cancela en efectivo, vamos a tener aquí, este, ¿no? Nuevamente aquí, ¿no? Liquidado en efectivo. Y vamos a tener siempre aquí es remuneraciones contra, ¿qué cosa? El pasivo, ¿no? Contra el pasivo. Contra el pasivo. Y año a año lo que yo voy a tener que hacer es nuevamente remuneraciones contra el pasivo, pero con un ajuste al fair value del pasivo, ¿no? Pero lo vimos hace un momento también en los ejemplos, ¿no? Así. Ah, muy bien. Ahí acabamos a ponerle debe y a ver, para que quede más bonito y entendible. Muy bien. Debe y a ver. O sea, a manera de resumen, ¿no? Estamos resumiendo aquí todo, todo lo que está en la norma en extenso, a manera de resumen para eh, consolidar ya los conceptos que hemos revisado. Y como medición subsecuente que vamos a tener, dependiendo del tipo de cómo liquide, como medición subsecuente vamos a tener aquí aquellos que son liquidados con instrumentos de patrimonio y aquellos que son liquidados en efectivo. Esto es lo mismo aquí. Como medición subsecuente, habíamos dicho que aquellos que son liquidados con instrumentos de patrimonio va a ser el valor razonable a la fecha de concesión. Y si es liquidado en efectivo, ese pasivo, uy, disculpen, vamos a guardar esto, se voy a cerrar. Este pasivo, mark to market, el mark to market, ¿no? O el valor razonable o precio de mercado, valor de mercado. Este pasivo, ¿no? De mercado, valor razonable, ahí está. Pero, olvidemos, pero, la medición subsecuente, por este reconocimiento inicial, pero la medición subsecuente aquí va a cambiar, va a depender mucho de si estamos, si se va a liquidar con un instrumento de patrimonio o en efectivo, porque en el caso en donde liquidan instrumentos de patrimonio, va a ser corregido, va a tener que ser aquí, ojalá se alcancen, va a tener que ser corregido por el número de acciones u opciones que se esperan consolidar. Corregido por el número de opciones que que se esperan consolidar. Y si está liquidada en efectivo, va a ser corregido por las variaciones en el valor razonable del fair value del pasivo. Si se liquida en efectivo, corregido por las variaciones en el fair value del pasivo. Nótese que aquí, en ambos casos, tengo que ir corrigiendo, ¿no? Tengo que ir actualizando. En el caso del pasivo, yo voy a ir corrigiendo esas variaciones del fair value del pasivo. En el otro, básicamente, está más supeditado
el número de opciones se espera consolidar, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para ello? Para determinar el gasto de servicios, para, y lo voy a anotar, fórmula para determinar el gasto de servicios, ¿no? Para cada periodo, ¿no? Para cada periodo. Es un poquito lo que ya habíamos visto en los ejemplos de las diapositivas, ¿no? ¿Cuál es la fórmula del gasto de servicios? Va a ser igual a A por B sobre el periodo de consolidación. Esa es la fórmula. En donde A es el valor razonable del instrumento de patrimonio, es el valor justo, el fair value del instrumento patrimonial entregado, valorizado a la fecha de entrega, valorizado a la fecha de entrega, el famoso Grand Date, ¿no? La fecha de entrega, que es este, el Grand Date, la fecha de concesión, ¿verdad? Pues la fecha de concesión es muy importante porque en esa fecha hago el cálculo, no en la fecha de comienzo del servicio. Fecha de comienzo del servicio, ok, muy bien. Me sirve para ver el periodo de consolidación, pero la valorización se hace aquí, en la fecha de concesión. Fecha de concesión. Este, entonces, el valor razonable de un instrumento de patrimonio valorizado, hemos mencionado valorizado a la fecha de entrega, o en el periodo de consolidación, y luego el Grand Date. Aquí no se recalcula posteriormente y no hay recálculo posterior. Sobre B, el número de instrumentos que se espera cumplan con las condiciones, ¿no? Entonces, el valor de A, eso no se mueve, ¿tá? Este, lo único que se va a ir moviendo es el número de instrumentos que se espera que se cumplan con las condiciones. No son, bueno, condiciones no son de mercado, que hablamos aquí de periodo de consolidación. Este, y que recordemos siempre, en estos casos, sí, en estos casos sí, lo que se ajusta siempre va a ser el número, ¿verdad? El número de instrumentos que se espera que se cumplan las condiciones, ¿no? Eh, para que al final llegues solamente con lo que se cumplió, con aquellas que sí cumplieron con la condición, siempre y cuando no sean de mercado, nuevamente, sean de mercado. Entonces, esa es la medición subsecuente. Ahora vamos a tener otro momento, que es el momento en la que se liquida las opciones. Ya se pasa ya a hacerse la liquidación de la opción. Y aquí vamos a tenerlo en dos situaciones, ¿no? La situación en donde se cumplió la condición y aquella en donde no se cumplió condiciones o no cumplió condiciones. Oye, cumplió la condición, cumplió la condición. Muy bien. La opción expira sin ser ejercida. No hay efectos, no hay efectos. De repente puede haber ahí una opción en donde a mí me diga, muy bien, tienes tanto tiempo para ejercer también la condición. Puede darse, ¿no? Y al final, de repente, no, no, no se termina usando. Al final se expira, termina expirando. No hay efectos.
Luego tenemos la otra situación en donde la opción es ejercida. En ese caso, yo ya reconozco, se reconoce el ingreso por el efectivo y se aplica contra el patrimonio y sobreprecio. La prima, la prima de emisión. Eh, claro, porque al final puede ser de que el trabajador pues termine vendiendo las acciones, ¿verdad? Es decir, las ejerce. ¿Qué más tenemos? A ver, se cumplió la condición, la opción expira sin ser ejercida, no hay efectos, todo se queda así como está. La opción al final es ejercida, se reconoce el ingreso por el efectivo, es decir, después el trabajador puede terminar vendiendo, ¿no? Este, comprando esas acciones y se aplica contra contra el patrimonio, ¿no? Y luego vamos a tener el siguiente supuesto en donde no se cumplen las condiciones. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no cumplió? Porque el empleado, sí, pues no, el empleado dejó la compañía. En ese caso, se ajusta para solo, reflejar, reflejar solo las opciones que sí cumplieron, que sí cumplieron. Muy bien la actualización, ¿no? Este, eh, oye, no se cumplió, no se cumplió porque era una condición de mercado, ¿no? De mercado, de repente un valor, algún ratio, algún indicador, si no hay ajuste, no hay ajuste en esos casos. No se cumplió porque era una condición de mercado. Esto ya es cuando ya se liquidan las opciones. ¿Cómo contabilizo esto? Bueno, pues la voy a tener, ¿no? Debe y el haber. O veámosle en un solo asiento contable. Haber y haber, para no estar redundando. Hay un debe en la caja. Vamos a agregarle aquí la cuenta, la descripción. Caja, ¿para qué? Para reflejar el pago del precio de ejercicio. ¿Contra qué? Ahí vamos a tener también aquí patrimonio. Patrimonio. No te dice en realidad qué cuenta específica. Habría que habilitar la cuenta allí para rebajar la cuenta separada donde se llevaba el control, ¿no? El gasto, este, que básicamente ya para extornar donde yo llevaba el gasto, ¿no? La cuenta de patrimonio. Y aquí sí yo ya el efecto directo en capital, ¿no? Porque estoy emitiendo acciones, ¿no? Para registrar el aumento del capital.
Ahí correspondiente puede ser el valor nominal o de escritura, ¿no? Puede ser el valor nominal o de escritura, ¿no? Y en caso se dé, ¿no?, una prima, que es ese sobreprecio en la venta de acciones, eh, que es básicamente la diferencia entre el valor pagado y el valor de la acción. Caso hay algún sobreprecio, ¿no?, en venta de acciones, ahí está. Que es lo mismo que hemos visto también en las diapositivas, ¿verdad? Es básicamente, cuando ya se presentan, es como yo trato contablemente la fecha de consolidación o de ejercicio cuando ya se liquidan las opciones, ¿no? Básicamente, si hay condiciones, ya se cumplieron; si no hay condiciones, o no se llegaron a cumplir las condiciones, y el asiento contable final. Sí, bueno, básicamente aquí está ya resumido todo lo que hemos visto en las diapositivas. Por aquí hay algunos ejemplos, pero ya en realidad ya es redundar porque ya lo vimos en extenso. No sé si por aquí hay algún ejemplo. Mm. Bueno, acá hay algunos ejemplos de condiciones. Los empleados de la entidad C se sumaron al plan de acciones del grupo y le fueron otorgadas acciones hace 2 años. Si los empleados todavía tienen acciones en el 2020 y mantienen su empleo en el grupo, se les considera 2 acciones adicionales por cada acción que poseen. Pues, aquí sí tenemos una condición de consolidación, no de servicio, ¿no? Condición revocable, mientras estén trabajando. Si por acá tenemos un ejemplo más. Los premios para la gerencia clave de la entidad A se consolidan si las ganancias del grupo aumentan por más de 5% en tasa interanual y el empleado continúa como empleado por el grupo cuando se consoliden los premios, ¿no? Entonces acá tenemos dos condiciones. Hay de consolidación, hay uno, el de desempeño, si las ganancias del grupo aumentan por más de 5%. Son, es una condición de desempeño, y el empleado continúa como empleado por el grupo cuando se consolidan los premios. Entonces, ahí también tenemos al mismo tiempo una condición de servicio. La entidad B vende acciones a los empleados con un descuento sobre el precio cotizado. A los empleados se les paga dividendos y tienen derecho a votar. La entidad tiene una opción, un call al precio pagado de las acciones, la cual expira en 3 años y se puede ejercitar solamente si el empleado renuncia. Este, ¿Hay que repartir los gastos o no hay que repartir? Sí, bueno, hay que repartir, ¿no? Porque acá, digamos, hay algunas condiciones, ¿no? Y por aquí el último ejemplo. La entidad sea otorga opciones a sus empleados. Se puede ejercer, se puede ejercer solamente cuando la entidad haya completado una oferta pública inicial. Los empleados pierden las opciones si son despedidos por causa justa antes de la oferta pública inicial. Tengo que repartir o reconocer de inmediato tus gastos de inmediato, ¿no? Tienes que otorgar opciones a sus empleados. ¿Qué más tenemos? A ver, nada más, ya no tenemos más ejemplos. Este, tengo por aquí, a ver, algunas preguntitas y ya con eso ya cerramos. Ya.
Horario muy pesado ya. Estamos a 15 minutos. Nos quedan los últimos minutos. A ver, acá tengo unas preguntas modelo ICAEU. Y a estas alturas, a ver, ya podemos responderlas correctamente. La compañía PEA emitió una serie de opciones sobre acciones para los empleados. De acuerdo con la NIF 2, pagos basados en acciones, ¿cuál es el tipo de transacción que esto representa? ¿Qué opinan? Opción A, B, C o D. Una serie de opciones. La Término B. muy importante, ¿no? La B, correcto, ¿no? Por aquí, por la palabrita opciones, ¿no? Ya por ahí ya estamos deduciendo rápidamente la respuesta. La alternativa es la B. Eh, ¿En cuál de las siguientes opciones genera un aumento a través de pagos basados en acciones liquidadas en efectivo? ¿En qué cuenta? ¿Cuál es la contrapartida? ¿Qué cuenta aumenta si las acciones se liquidan en efectivo? Lo vimos hace un momentito. A, D. Un activo no corriente. A ver, tenemos aquí las opciones. Un activo corriente, un activo no corriente, patrimonio, un Un pasivo, pasivo. un pasivo, ¿verdad? La alternativa correcta sería la alternativa D. Que recordemos que cuando se liquida en efectivo, la contrapartida es un pasivo. Un pasivo y ese pasivo se va a ir remidiendo año a año. Correcto, ¿no? La alternativa correcta es un pasivo. La compañía Taupo suscribió un contrato con la compañía Galileo. Galileo proveerá a Taupo una serie de servicios. El pago por tales servicios será en efectivo y con base en el precio de las acciones ordinarias de Taupo. Cuando se termine el contrato. De acuerdo con NIF 2, pagos basados en acciones, ¿qué tipo de transacción representa este? Uy, facilísimo. Ya es más, en la pregunta ya te suelta la respuesta, ¿no? Correcto, no la alternativa C, correcto, la alternativa C, correcto. A ver, creo que tenemos la última. Uy. Según la NIF 2, pagos basados en acciones, las siguientes afirmaciones acerca de opciones sobre acciones otorgadas a empleados por sus servicios son verdaderas o falsas. Ojo, acá estamos, ¿no? Hablando de empleados y opciones sobre acciones. Ya, muy bien. Ahora sí, veamos las afirmaciones. ¿Son verdaderas o falsas? Los servicios recibidos deben ser medidos al valor razonable de los servicios del empleado. Ujú. Lo vimos, ¿ah? El valor razonable debe medirse a la fecha de ejercicio de las opciones. La respuesta en ambos casos es falso, falso. Valor razonable medido a la fecha de ejercicio de las opciones. No, pues, inicio. Y veamos si tenemos por aquí algo más. Bueno, ahí hay un comentario. Las opciones sobre acciones otorgadas a empleados se clasifican como transacciones de pagos basados en acciones con liquidación e instrumentos de patrimonio. Y no es posible estimar confiablemente el valor razonable de los servicios prestados por los empleados, así que los servicios recibidos deben medirse al valor razonable de las opciones sobre acciones otorgadas. Valor razonable debe ser medido a la fecha de otorgamiento, no a la fecha del ejercicio. Claro que sí, a la fecha del otorgamiento, ¿no? Cuando hablamos de instrumentos de patrimonios. A ver, la última, con esto ya nos vamos. La última. Con esto ya terminamos. Según if 2, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. ¿En relación a qué? A transacciones de liquidación en efectivo por pagos con base en acciones, ¿no? En efectivo. El valor razonable del pasivo debe volverse a medir al final de cada periodo.
el valor razonable del pasivo debe volverse a medir a la fecha de la liquidación. La respuesta es en ambos casos verdadero, ¿no? Lo vimos también, lo vimos aquí en el resumen hace un momento y lo vimos también en el material. La alternativa correcta es la D. La D. Ambas afirmaciones son verdaderas. Pregunta 6. Esta sí es la última. ¿Cómo debe reconocer una entidad el cambio en el valor razonable del pasivo con respecto a una transacción de pagos basados en acciones liquidadas en efectivo? ¿Cómo debe reconocer una entidad el cambio en el valor razonable del pasivo con respecto a una transacción de pagos basados en acciones liquidadas en efectivo? La respuesta es la D, ¿verdad? Contrarresultados. Contrarresultados, ¿no? Miren, han respondido correctamente la gran mayoría, así que son preguntas tipo ICAEO, así que este, pues que se sientan también preparados después del curso a dar su examen ICAEO y estén con los temas frescos, yo les sugiero que lo hagan, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso es todo, señores. Espero la verdad que la sesión haya sido de su agrado. Yo sé que es un tema de mucha normativa, es amplio, el tema es amplio, pero igual hemos tratado acá de resumir los temas más importantes, más relevantes, ¿no? Y bueno, la gran mayoría ha contestado de forma correcta las preguntas, así que eso también me emociona un poco porque, bueno, los conceptos han quedado claros para muchos, ¿no? Ha quedado claro. Muy bien, señores, nos volvemos a reencontrar el día viernes. Muchas gracias por aquí a Javier, a Edgar, a Ruth y nada, nos volvemos a reencontrar el viernes, señores. Un fuerte abrazo. No, usted, Richard, por estar aquí conmigo. Sé que el horario es complicado, pero aquí estamos. El viernes sí vamos a salir más temprano, ¿ya? Viernes sí, fin de semana. Me tengo que viajar, pero el tema no es muy amplio tampoco, lo de NIF 6, así que vamos a salir temprano. Nos vemos, Karel, nos vemos, Andrea, nos vemos, Jorge. Un fuerte abrazo para todos.